Yo Luján lo saludo aquí en Punto a Punto. ¿Qué tal, Patricio? Buen día, un gusto. Bueno, hablar del cierre de semana no son temas, digo, de los que más nos gustan, porque en definitiva creo que los economistas ven los indicadores, pero este 2.1 de julio, ¿es una señal que la inflación encontró un piso o simplemente un rebote circunstancial? La inflación encuentra ya hace mucho tiempo una resistencia a bajar por debajo del 2, del 1,9. Claro. Si vos, digamos, desde agosto del año pasado, 1,9, 2, 2,3, 2,8, 2,9, 2,3,4, 2,1. Digo, 1,9 el mes pasado, digamos, el mes de junio. Sí, 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 sí. Pero en realidad yo vengo diciendo hace rato que la inflación se amesetó alrededor del 2, a veces un punto para arriba, a veces unos puntos para abajo, podremos esperar y esperemos que se dé en los próximos meses, pero digamos, hay una resistencia importante a la baja, pero lo que es peor, digamos, y lo que la gente sufre, es que por un lado este indicador de nivel general de precios no está relacionado con una canasta actualizada, ¿no? Claro, claro, Recordemos que incluso había un proyecto del propio gobierno de que a partir de enero de este año comience a funcionar una canasta más actualizada. claro, ¿Qué es una canasta más actualizada? Nosotros INDEC usa una canasta del 2004. En el 2004 no había un montón de servicios que hoy existen, ¿no? claro, No exacto. estaba, no, digamos, fundamentalmente todo lo vinculado a la tecnología, que Guía. hoy la gente lo tiene, no había la difusión que tienen los teléfonos celulares, que hoy todo el mundo tiene un teléfono celular, digamos, porque ya se ha tornado el medio de comunicación, ya nadie tiene un teléfono fijo, digamos, Claro, ¿no? sí. Entonces, Es cierto, o es son muy cierto. pocos los que lo mantienen por una tradición, pero todo el mundo habla a un celular. Entonces digo, esta canasta, si el gobierno hubiera actualizado la canasta, el índice hubiera sido más alto, que es lo que le pasó a la ciudad de Buenos Aires, que tiene una Claro. canasta más nueva, la canasta que usa la ciudad de Buenos Aires, una canasta del 2017, donde ya se reflejan los servicios con mayor insistencia. Entonces, vos para que te des una idea, en este 2,1, los bienes suben 1,6 y los servicios suben 3,1. Claro. En este indicador, si tuviéramos una canasta donde le dé más peso a los servicios que lo que le está dando ahora, Estaremos en los obviamente 6. el índice, Sí, el estaremos en... índice sería mucho más alto que el 2,1, ¿se Ujú. entiende? Sí, claro que sí. Y eso es lo que la gente nota todos los días, que los servicios, como consecuencia de una baja progresiva de los subsidios, cada vez van, digamos, representando una porción mayor de los ingresos de la familia, o consumiendo una porción mayor, y lo que le queda para consumir bienes es inferior. Por eso es que si vos te fijas, y sacando el tema estacional, porque este mes los precios estacionales subieron 4,5% como consecuencia del turismo, de las vacaciones de julio, digamos, de los restaurantes, de los bares, ¿sí? Todo Sí, vinculado a recreación subió 5, sí. todos los bares subió 2,8, pero digo, sacando eso, los servicios ya consumen, para que, yo te decía, por ejemplo, alimentos y bebidas subió 2, ¿no? Lo que Ujú. marca un poco el tema más, digamos, de mayor incidencia en una canasta, O lácteos, pero o prenda de lácteos. vestir, Ujú. claro, y el lácteo cayó, digamos, pero prenda de vestir cayó 1,5, 1,3 abajo, digamos, negativo. Entonces, digamos, claramente los bienes están mostrando que la gente está consumiendo menos, eso lo nota la familia, obviamente, y eso es consecuencia de que los ingresos no se recuperan a la misma velocidad que aumentan los precios. Ahora, ¿Argentina está dejando atrás la inflación o simplemente está entrando en esta etapa de inflación más baja, pero con una economía que todavía no arranca? Obviamente, digamos, a ver, Argentina muestra una inflación que descendió respecto de los valores exorbitantes del 23 y comienzo del 24. Ujú. Ahora, seguimos teniendo una inflación altísima, Claro. de las más altas del mundo, ¿no? La Eso más la alta de gente no la lo región. entiende, José. Eso la gente no lo termina de entender. O lo está entendiendo, o perdón, lo está escuchando, lo quiere relativizar, pero rápidamente lo lleva al bolsillo. La La inflación más infla alta del mundo, ¿por qué? Una de las inflaciones, hay algunos países lamentablemente que tienen más alta más inflación que nosotros, porque tenemos el 34%, 33,8 en un año. Claro. En el último año, la variación interanual, esa no es una inflación. Hoy la inflación ya en el mundo ha logrado ser
digamos, controlada, y verás la preocupación que tienen los países centrales, los países desarrollados y demás, cuando le sube 0, y algo la inflación. Exactamente, ¿sí? sí. Entonces digo, valores como los nuestros, 2,1 en un mes, que de nuevo, para lo que teníamos en el 23 es una inflación baja, pero es una inflación altísima. Y si la comparás con lo que mejoran los ingresos de la gente, es altísima, porque todavía erosiona el ingreso de muchas familias trabajadoras. Entonces digo, ojo, porque hoy, si bien la inflación es un número que estamos acostumbrados a hablar los argentinos, tal vez no es ya la principal preocupación, por lo menos así lo muestran las encuestas, que tiene la sociedad. Hoy la mayor preocupación es el nivel de actividad y el empleo. O sea, ¿no? el gobierno, o sea, quiero entender que la política económica del gobierno ha propuesto lograr estabilizar la economía según la narración de ellos, pero a costa de haber enfriado el consumo, la actividad, y eso no es un parámetro bueno. El gobierno aspira a que estabilizando las variables macro, la economía recupere. Y eso no está pasando, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede hoy es que la gente comienza a preocuparse por el ingreso que como resultado da un menor consumo, la gente se endeudó. A ver, el segundo semestre del 24 y el primer semestre del 2025, la gente utilizó como rueda de auxilio para mantener los niveles de consumo, para tratar de mantener su nivel de consumo, el crédito. Claro. Porque los bancos salieron a prestar porque el Estado dejó de tomar emitir préstamos. Sí. Además de emitir, dejó de tomar. Recordarás que estaba el central, tenía las LELIQ, sí, recordarás claro todo, que sí, ¿sí? claro que sí. Bueno, entonces los bancos pasaron de un día para otro a tener un montón de liquidez, salieron a prestar. La gente aprovechó ese préstamo y logró mantener su nivel de consumo. Quienes podían en la formalidad de tomar crédito, ¿no? No, y quienes no podían en la formalidad se fueron a las billeteras, que es virtuales, peor. claro, ahí está el Claro, punto. Claro, y ahí tener un endeudamiento y una mora superior al sector bancario. Bien. Porque le prestaron plata solamente apretando un botón. Bien. Bien. Y eso hace que hoy tengas un nivel de mora altísimo. Eso hace que hoy la gente completamente endeudada, y entonces tiene la rueda de auxilio se le pinchó, digamos, y hoy ya no tiene más ni la rueda de auxilio ni la otra, porque no la pudieron parchar, digamos, los ingresos familiares no mejoraron. Y como esos préstamos se tomaron una tasa altísima, una tasa real positiva, muy superior a la inflación y a lo que mejoran los ingresos de la gente, bueno, la consecuencia de eso es un alto nivel de mora. Entonces hoy, que todavía la tasa de préstamo es real positiva muy alta, quiere decir que a quien tome un préstamo hoy le va a ser muy difícil pagarlo, digamos, o le va a costar consumo futuro para pagar el consumo presente. Esa gente hoy que necesitaría un préstamo para consumir no lo puede tomar por dos razones: o porque tiene toda su capacidad de crédito tomada y no tiene margen, o porque está en mora. Y los que tienen posibilidad de tomar préstamo no lo toman porque la tasa es altísima y no le conviene. La verdad que uno trata de, ponerle siempre, ¿no?, la mejor predisposición a lo que es traducir lo que para antes la sociedad, la economía no era una prioridad. Pero digo, si tuvieras que decir qué sectores de la economía cordobesa están mejor parados y cuáles son los que más están sufriendo, digo, ¿se puede dar ese indicador? Obviamente, hay 4 sectores de la economía en Argentina, de los cuales Córdoba tiene 2, que están muy bien parados y algunos bien parados, digamos. El sector agropecuario ha tenido una muy buena cosecha. Córdoba tiene un sector agropecuario muy importante, la provincia en su conjunto. Después tenés el sector energético, digamos, vinculado al petróleo, al gas, que Córdoba no tiene, pero que en Argentina está generando ya incluso excedentes positivos. Valores nunca antes vistos, digamos, ¿no? Valor y producción nunca antes vistos, sí, claro. Porque claro. tenemos una producción nunca... Recordarás que antes éramos importadores netos de petróleo, energía, claro, y ahora somos exportadores. Estamos importando solamente un poquito de gas que nos faltan, pero cuando estén terminados los gasoductos no va a hacer falta importar, al contrario, vamos a ser exportadores netos. Bien.
Por otro lado, el sector minero, que es un sector que tiene mucho potencial, donde recién se están empezando a hacer las primeras inversiones de exploración, todavía falta para que esto genere un boom exportador y que genere más empleo del que puede estar generando ahora. Y el sector vinculado a, digamos, lo que es servicios financieros y te diría, o metería junto con los servicios financieros además todo lo que es tecnología, digamos, servicio de internet, no de internet, de diseño de software y demás, que Córdoba sí tiene una industria interesante desde ese punto de vista. El resto de los sectores muy golpeado, y fundamentalmente los tres sectores fundamentales que que son los grandes demandantes de mano de obra en Argentina. ¿Industria? Uno es el sector industrial, claro. Y la metalmecánica en Córdoba es muy relevante, está preponderante muy para el país, preponderante para el país. Y incluso la industria de alimentación está golpeada. Claro, exactamente, sí. Luego tenés el comercio, muy golpeado, fundamentalmente el comercio de cercanía, y acá hay dos factores: por un lado la caída del consumo que hablábamos recién, como consecuencia de la caída de los ingresos, y por otro lado el cambio de formato de compra de muchas personas, que ya no van al comercio de cercanía como vamos los viejitos, sino que van a las redes y compran, y en este caso incluso compran en plataformas extranjeras, en plataformas chinas, por ejemplo. Y por otro lado la construcción, ¿no? La construcción, una gran demandante de mano de obra, está golpeada, muy golpeada, porque no hay obra pública. En Córdoba tenía que una excepción casi donde la provincia está haciendo obra pública. Creo que si ese parámetro no estuviera, Córdoba miraría y observaría el parate, ¿no? Los cordobeses, ¿no? Si el gobierno hubiera frenado la obra totalmente. Sí, acá la obra pública que se ve es únicamente la obra pública provincial y algo de la municipal. No vas a ver obra pública nacional en ningún lado. Es más, vas a ver el reclamo permanente de provincias por el deterioro de la red vial, porque no hay ni siquiera mantenimiento. No solamente no hay ni mantenimiento. Claro, entonces, digo, incluso está ya transformándose en un problema para el desarrollo de Vaca Muerta. Vos fíjate cómo, digamos, no es gratuito no mantener y no invertir en infraestructura para un país que quiere desarrollar. Hay saturación, José, ¿no? Empieza a haber un nivel de saturación, digamos, de ese cuello de botella. Obviamente, la infraestructura es fundamental para el desarrollo de un país. Los países invierten en infraestructura. Y en un país como Argentina, tan extenso, en muchísimas zonas donde no tenés una densidad de muy relevante, como puede ser el AMBA, digamos, porque obviamente que vos vas a poder, van a poder privatizar las rutas de ingreso o de cercanía al AMBA, porque hay millones de personas viviendo ahí y un PBI muy importante que circula por ahí, todos los camiones van al puerto y demás. Ahora, la otra red, la red primaria a nivel de provincias con menor densidad y la red secundaria, claramente no le va a interesar al capital privado, no le va a interesar invertir ahí para un peaje que va a ser muy escaso, por densidad de uso, ¿se entiende? Entonces digo, el Estado no se puede retirar en esos casos. Esto no quiere decir que el Estado tiene que construir caro, mal y con corrupción. Lo que necesitamos es un Estado eficiente, ¿no? Claro. Lo que hemos visto es como trasladarle a la gastronomía en materia, para que doña Rosa entienda, se han determinado nuevos condimentos, nuevos insumos para un plato, pero no se sabe ni la cocción, no se sabe cómo va a ser el resultado de ese plato, y hoy está esperándose, ¿no? Para ver qué se mezcla con qué, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hoy Argentina está pensando en un desarrollo en base a sus potencialidades, de sus economías, donde tenemos ventajas competitivas, que esos tres sectores, esto que te decía, lo vinculado al sector del agro, que históricamente ha sido el gran generador de divisas en Argentina, el sector minero y el sector petrolero. El problema, digamos, de los últimos dos sectores es que necesitan un tiempo de maduración, hay que hacer inversiones,
Claro, en economía 3 por 1 no es 4, en economía 3 Claro, por lo que 1 no pasa es es que 4. eso, todo el mundo, si vos te fijas, hablan del 2030. En el 2030 el empleo va a ser tanto, en el 2030 va a estar el Claro, el gasoducto que proceso hasta el acaba 2030 es el de problema. anunciar YPF. El problema es cómo llegar al 2030 si destruir los empleos formales y los sectores altamente demandantes de mano de obra. Entonces, hay un periodo donde se destruye, digamos, empleo y actividad, y luego puede llegar, si todo anda bien y conforme a los planes, y el contexto internacional se mantiene, etcétera, etcétera, digamos, puede llegar a cambiar la tendencia. El problema es un problema temporal. Pero también Los problemas, los empleos se destruyen hoy, o entre hoy y el 2030, y lo otro florece recién en el 2030. Perdón, Entonces, perdón para preguntarte, digo, porque el hecho es tratar de aprender, pero se está tratando de modificar como el ADN que nos ha traído en estos años de historia a la Argentina, digo, en la Argentina industrial, la Argentina metalmecánica, la Argentina de la que tiene sobrecarga de recursos que nos pueden permitir, digamos, al paso de los años ser un país como lo fue en su momento, una potencia. Ahora, se está como queriendo cambiar de una manera repentina el ADN desde todo punto de vista, y eso es lo que está complicando, ¿no? La transición. La transición complica, es cierto que Argentina tenía un sector productivo demasiado protegido, y eso generaba un costo muy alto para los ciudadanos, digamos, tal vez lo más fácil de entender es lo que cuesta en Argentina y lo que costaba la ropa en los países limítrofes, Tal cual. ¿no? Como consecuencia de la protección excesiva. De las malas decisiones de gobiernos. Es cierto que el gobierno, cuando dice yo estoy abriendo la economía para beneficiar a la gente, al consumidor, es cierto que, y veíamos el índice de precios, cómo bajaron los precios de la indumentaria, no este mes solamente de julio que estamos analizando, sino en meses anteriores. Pero también es cierto que eso tiene que ser gradual. Digamos, yo creo que el Estado debe balizar el camino para permitirle a las empresas la reconversión. Totalmente. Porque de lo contrario no le dan los tiempos a reconvertirse, digamos, el resultado es un cierre, ¿no? Y de pérdida de fuente de trabajo. Y me parece que Argentina no se puede dar el lujo de perder ni una fuente de trabajo. Es más, tenemos que fomentar la fuente de trabajo. ¿Cuál fue el gran problema de Argentina histórico? Campo o industria. Campo o industria. Entonces, la sobreprotegieron a la industria a costa muchas veces de cargarla de impuestos al campo, porque el campo tenía ventajas competitivas naturales, digamos, ¿no? Entonces podía aguantar una retención exorbitante como la que viene aguantando en los últimos años, porque el campo es eficiente, porque el campo invirtió en tecnología, porque el campo, digamos, no se quedó en los sistemas de producción de hace 20 años, sino que fue innovando permanentemente. Bueno, lamentablemente muchas industrias se quedaron protegidas por ese exceso, digamos, de protección del Estado para con el sector. Pero eso vos podés estar, o sea, obviamente uno puede estar enojado con esas decisiones, pero esas decisiones nos trajeron hasta acá. Lo que uno tiene que hacer es analizar de acá en adelante. Claro. Digamos, después lo otro lo podés criticar, podés opinar y hasta demás. Aquí pero estamos, realidad, pero tenemos que ver hacia dónde claro, vamos. Vos tenés que partir de esto. Es decir, es lo mismo, yo siempre digo, es lo mismo que si vos me miras, me decís, che, José, te sobran 20 kilos. Ajá. Bueno, porque comiste mal, porque no te cuidaste, porque no hiciste, está bien, me sobran 20 kilos, listo. Entonces vos decís, bueno, ahora de acá a 2 meses tenés que bajar 20 kilos. No, Patricia, no puedes bajar 20 kilos en 2 meses. Claro. Ah, bueno, pero hiciste todo mal antes. Está bien, sí, es cierto, hice todo mal, me arrepiento. Está bien, bueno, ahora haceme un plan para que baje los 20 kilos en un año, en 2 años. En una manera gradual. ¿Entendés? Sí. Bueno, esto es lo que nos pasa. Digamos, es cierto, la industria estuvo protegida, estuvo mal protegida, tuvo beneficios, digamos, o ganancias a costa de que los argentinos teníamos que pagar una cubierta más de lo que valía, que muchísimo más de lo que valía, y más, los que podían se iban a Paraguay, a Chile, a Uruguay, a cualquier país limítrofe, compraban con una cubierta compraban casi las 4 de lo que valía acá. Ahora, si vos de un día para otro decís se acabó esa protección, y decís, bueno, ahora que vengan, y bueno, te cerró FATE, y te dejó
cientos de trabajadores en la calle. Entonces digo, pero FACTE se abusó, sí, está bien, es cierto, se abusó durante un tiempo en base a esa protección. Bueno, hagamos un plan, digamos, de despresurización, digamos, digamos, pautado para que las empresas se puedan reconvertir. Y hay muchas industrias que no se abusaron de la gente, sino que lograron subsistir en un sistema protegido, que si no los protegen no subsisten más, pero no porque se hayan abusado, sino porque no tienen la eficiencia necesaria, porque no han podido tener la inversión en tecnología necesaria, porque es un país que tuvo muchísimos vaivenes, no por responsabilidad de los industriales o de los empresarios o de la gente, sino por responsabilidad de distintos gobiernos. Entonces digo, lo que hace falta acá es cuidar el empleo que hay, dar un plan para que permita la reconversión y pensar en el nivel de actividad de muchísimas pymes, que es el gran empleador en el interior del país fundamentalmente, para que cuando florezcan las industrias que tienen ventaja competitiva, se sumen al entramado productivo y no sea simplemente un reemplazo. Bueno, la verdad que hemos tenido como una clase especial día de viernes por el profe José Simonella. Le agradezco enormemente. Tenés que buscar a alguien que sepa, para que dé clase tenés que buscar a alguien que sepa. Pero bueno, al menos desandamos la semana de todos los indicadores que nos han llegado de una manera como nos están llegando la bruma de noticias permanentes. Gracias, José, muy amable. Un abrazo grande, que tengan todos muy buen fin de semana. Gracias. Seguimos en